Bendiciones, bendiciones. Con ustedes su hermano y amigo evangelista Arnoldo Serrano. En esta oportunidad, como siempre les digo, ser portador de las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A todo aquel que ha aceptado el plan de salvación, que ha aceptado el llamado de Dios a través de Cristo Jesús, somos portadores de las buenas noticias. A este mundo que está a espaldas de Dios, que está en pecado, miedo, temores, en angustia y desesperación, somos nosotros los que tenemos que decirle que hay esperanza, que hay amor, que hay salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. Agradecido con Dios, agradecido de poder estar compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Aquellos que me siguen por las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, poder llevarles el Evangelio de Cristo. Muchas personas se han comunicado conmigo por llamada a mi WhatsApp, por mi correo electrónico de diferentes partes del mundo. Me han hecho saber, me han dicho que han sido bendecidos a través del mensaje que he podido llevar. Y de eso se trata, de poder llevarles paz, de poder decirles que Cristo es la salvación, que Cristo es la vida eterna y que Él te puede dar amor en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Para eso hemos sido llamados. En esta oportunidad quiero compartir con cada uno de ustedes en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18. Segunda a los Corintios 3, 18, y nos dice las Sagradas Escrituras: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjense lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios y lo que en esta oportunidad el Espíritu Santo de Dios quiere decirnos a nosotros. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. He titulado este mensaje el desarrollo del carácter cristiano. El desarrollo del carácter cristiano. Y el tema, el carácter. La gloria que el Espíritu imparte al creyente es superior. La gloria que el Espíritu imparte al creyente es superior en calidad y duración a la que Moisés experimentó. Al contemplar la naturaleza de Dios sin el velo en nuestras mentes, nos asemejamos a Cristo. En el Evangelio vemos la verdad de Cristo y ella transforma nuestra moral en la medida que entendemos y la usamos. A medida que nosotros conocemos del Evangelio de Cristo, a la medida que nosotros buscamos de entender y comprender el Evangelio de Cristo a través del Espíritu Santo, vamos siendo transformados, vamos siendo renovados. Y por eso que el desarrollo del carácter cristiano se basa en que nosotros podamos conocer el Evangelio de Cristo, que podamos conocer su palabra, que podamos entender y comprender para lo que hemos sido llamados, sea cual sea el problema, sea cual sea la dificultad por el que pueda estar usted o yo viviendo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios pueda transformar nuestras vidas de gloria en gloria. Y esto lo va a hacer a través de que nosotros adquiramos un conocimiento a través del Evangelio de Cristo Jesús, sin un velo, sin una religión, sino que seamos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Vamos a ver qué es el carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es la suma de los rasgos personales que cada individuo posee y que lo hace ser lo que es. El carácter es la suma de los rasgos personales que cada individuo posee
y que lo hace ser lo que es. El carácter está relacionado muy especialmente con las cualidades morales, éticas y principios y estándares de cada persona, los cuales gobierna su conducta, y lo hace capaz de elegir un curso de acción en lugar de otro. Esto es el carácter del ser humano. El carácter del ser humano no es aquel que grita, que habla fuerte y podamos decir ese tiene carácter. No, el carácter son las cualidades morales y éticas en el individuo y que lo hace ser lo que es. Pero a medida que nosotros vamos desarrollando el Evangelio de Cristo, a medida que nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo de Dios para que Él pueda desarrollar en nosotros el carácter de Dios en nuestras vidas, a través del Evangelio de Cristo, para que seamos transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El desarrollar del carácter cristiano está basado en la forma en que permitamos a Dios crear en nuestras vidas su carácter, en nuestras vidas personales. Escuche bien, el desarrollar del carácter cristiano está basado en la forma en que nosotros permitamos a Dios crear su carácter en nuestras vidas personales. Que dejemos que el Señor crea en nosotros los atributos o el carácter de Dios. Como lo habla Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 21 en adelante, los frutos del Espíritu, que es el carácter de Dios. Por eso que en esta oportunidad les voy a hablar de 3 pasos que todo creyente debe saber para desarrollar el carácter cristiano. Pueden haber muchos pasos para desarrollar el carácter cristiano, pero en esta oportunidad yo quiero hablarles de tres pasos para transformar el carácter cristiano en nuestras vidas. Y no es porque me lo hayan contado, no es porque lo haya visto en una película, sino que lo he vivido, lo he desarrollado en mi vida, a medida que he buscado del Señor. A medida que me he sumergido en su palabra, me he sumergido y me he dejado llevar por el Espíritu Santo de Dios, Dios ha venido transformando mi vida, ha venido formando un carácter en mi vida. Y en esto es que yo quiero compartir con ustedes en esta oportunidad, que ustedes puedan dejarse llevar por el Espíritu Santo de Dios para que desarrolle el carácter de Dios en ti. Primer paso para desarrollar el carácter cristiano: reconocer que el Espíritu Santo es el agente principal. Primer paso: reconocer que el Espíritu Santo es el agente principal. El que va a desarrollar el carácter cristiano en tu vida es el Espíritu Santo. Debes reconocer, debes aceptar que es el Espíritu Santo de Dios el que va a desarrollar el carácter en ti. El Espíritu Santo puede transformar la vida de cualquier cristiano en una vida que sea agradable a Dios. Escuche bien, el Espíritu Santo puede transformar la vida de cualquier cristiano en una vida que sea agradable a Dios. Debes confiar en que Él hará milagros en tu vida. Debemos confiar de que el Espíritu Santo de Dios va a hacer milagros en nuestras vidas. Cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios sea el que transforme nuestras vidas. Por eso, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 15 en adelante, nos dice: si me amáis, dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve
ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando aceptamos el plan de salvación a nuestras vidas, Jesús envía al Consolador, envía al Espíritu Santo de Dios para que viva en nosotros, para que nos muestre la verdad, para que seamos transformados de gloria en gloria, como Pablo le decía a los Corintios. Es a través del Espíritu Santo. Por eso debemos reconocer al Espíritu Santo como el agente principal para desarrollar el carácter cristiano en nuestras vidas. Porque es enviado por Jesús. Pero debemos amar sus mandamientos. Debemos cumplir con sus mandamientos. Y Jesús pudo decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. De esto depende toda la ley y los profetas. Entonces debo cumplir con los mandamientos de Cristo. Debo cumplir con los mandamientos de Dios en nuestras vidas. Y dejar que el Espíritu Santo de Dios guíe. Que el Espíritu Santo de Dios me enseñe. Que el Espíritu Santo de Dios ilumine su palabra en nuestras vidas. Porque ese es el agente principal para desarrollar el carácter cristiano. Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién nos va a enseñar todas las cosas? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que Jesús nos ha dicho va a ser recordado por el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que el Espíritu Santo de Dios nos lo va a recordar es a través de Cristo. Es a través de su palabra. Pero debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos transforme. Transforme ese carácter en un carácter que a Dios le agrada. A través de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Para poder desarrollar ese carácter cristiano en nuestras vidas. El mundo no puede ver, no conoce al Espíritu Santo de Dios porque no ha aceptado a Cristo. No ha aceptado el plan de salvación. Pero tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, que ya conoces el plan de salvación, deja que el Espíritu Santo de Dios transforme tu vida. Deja que el Espíritu Santo de Dios entre y more en ti y que sea Él el que te guíe y que cambie tu carácter al carácter de Cristo. Que desarrolle los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Por eso, en 2 de Corintios 3:18 nos dice: por tanto nosotros todos, mirando a cada descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Es por el Espíritu del Señor que vamos a ser transformados, sin un velo que nos pueda interferir, porque ya Jesucristo pagó por nosotros. Segundo paso para desarrollar el carácter cristiano: reconocer que la palabra de Dios es la herramienta principal. Debo reconocer que la palabra de Dios es la herramienta principal para desarrollar el carácter cristiano en mi vida. Al menos que tengan los ojos puestos en Dios a través de su palabra, para que tu mente te guíe a hacer las decisiones que son correctas. No puedes esperar que un crecimiento espiritual duradero de tu carácter tome lugar en tu vida. Un cristiano debe permanecer en la palabra para desarrollar el carácter. Un cristiano debe permanecer en la palabra de Dios para desarrollar el carácter. Es la palabra de Dios la que va a desarrollar el carácter en mi vida. Es la palabra de Dios la que va a desarrollar el carácter en tu vida. Por el Espíritu Santo. Primero el Espíritu Santo es el que te va a guiar. Pero la herramienta principal es su palabra. Si no lees la palabra, si no la escudriñas, si no investigas, ¿cómo vas a descubrir las promesas que tenemos en la palabra del Señor? Ella es la que te va a transformar.
Ella es la que te va a cambiar, la que va a hacer en ti algo nuevo, conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice: todas las escrituras es inspirada por Dios. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si no leo la palabra de Dios, si no tengo un devocional con Dios a través de su palabra, no lo estoy diciendo yo, lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, y el Espíritu Santo de Dios nos lo está recordando en este día. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ella es la que me enseña. Para redarguir, ella es la que me redarguye de justicia, de pecado. Para corregir, ella es la que me corrige cuando me estoy desviando de su verdad, cuando me estoy desviando del llamado de Dios. Ella es la que me corrige. Para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Es la palabra del Señor la que me va a preparar. Es la palabra de Dios la que te va a instruir. Es la palabra de Dios la que te va a hacer crecer y que va a hacer que desarrolles ese carácter cristiano. 2 de Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra, que usa bien el evangelio de Cristo a través de su palabra, que es la verdad. Procura no presentarte a Dios reprobado, sino que te presentes en Dios aprobado, como hombre o mujer que no tiene de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de la verdad. Y ella es la que va a hacer que nosotros desarrollemos el carácter de Dios en nuestras vidas. Juan 8:31 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, habían judíos que habían creído en Cristo Jesús, que Jesús podía dar una palabra y ellos podían sentir que esa palabra era diferente, que a través de la palabra de Cristo había paz, que a través de la palabra de Cristo algo estaba transformando sus corazones, estaba transformando su vida. Y por eso que los judíos que habían creído en él, Jesús les está diciendo: si vosotros permanecéis, y nos lo está diciendo a nosotros, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, debemos permanecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo para desarrollar el carácter cristiano en nuestras vidas. La palabra de Dios es el que puede transformar al drogadicto. La palabra de Dios es el que puede transformar a la prostituta, al homosexual. La palabra de Dios es la que te puede transformar a ti, formar un carácter cristiano, desarrollar un carácter cristiano conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Pero es a través de la palabra de Dios. Es que a través del agente principal, que es el Espíritu Santo de Dios, y la herramienta que es su palabra. Y si permanecéis en mí, como dice Jesús, en su palabra, vas a ser verdaderamente su discípulo. Qué gran bendición, qué gran privilegio tenemos tú y yo de poder tener la verdad, de poder tener al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, de poder dejar que el Espíritu Santo y su palabra desarrollen el carácter en nuestras vidas. Tercer paso: buscar la ayuda de Dios
en oración. Debemos buscar la ayuda de Dios en oración. Tercer paso para desarrollar el carácter cristiano en nuestras vidas es buscar la ayuda de Dios en oración. Una vida de oración permanente y constante te ayudará a superar las debilidades de la carne. Una vida de oración permanente y constante te ayudará o me ayudará, nos ayudará a superar las debilidades de la carne. Es una vida dedicada, es una vida permanente y constante, buscando la ayuda de Dios a través de la oración, es la que va a darnos la victoria en la debilidad de la carne. Por eso Jesús dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Está hablando de nuestro espíritu. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Nuestro espíritu a la verdad está dispuesto a buscar de Dios, a buscar de su presencia. Pero la carne es débil. Y por eso debemos orar. Por eso debemos buscar de su presencia. Por eso debemos buscar la ayuda de Dios a través de la oración, a través de la súplica, a través de los ruegos a Dios, no a las circunstancias, no a los problemas, no a las adversidades, porque tu espíritu y mi espíritu están dispuestos a buscar las cosas de Dios, pero la carne es débil y por eso debemos orar, por eso debemos buscar, pero a Dios en oración, buscar su ayuda. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu, y para poder andar en el espíritu debo tener una vida de oración. Debo buscar la ayuda de Dios a través de la oración. Pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo de la carne es en contra del espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. No podemos darle lugar a la carne. Debemos orar. Debemos buscar de su presencia. Debemos buscar la ayuda de Dios en oración para desarrollar el carácter cristiano a nuestras vidas. Filipenses 4, 6 y 7 nos dice, no se aflijan por nada, no nos aflijamos por nada, sea cual sea la situación, sea cual sea el problema, la adversidad, no te aflicas, no nos aflicamos, sino preséntenselo todo a Dios, en oración, pídanle y denle gracias también. Presentémoselo todo a Dios, pidámosle a Dios, pero también démosle gracias. Gracias, Señor, por un día más. Gracias, Señor, por permitirme estar un día más con mi familia. Gracias por permitirme compartir un día más y ver tu gloria, ver tu respaldo, ver tu amor. Así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. No nos aflijamos por nada, presentémosle todo a Dios. Y el Dios de paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. La paz que Dios da, pero es a través de la oración. Para desarrollar el carácter cristiano, debo buscar la ayuda de Dios en oración. Y no nos podamos afligir. Por eso, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, para desarrollar el carácter cristiano en nuestras vidas, debo reconocer al Espíritu Santo como el agente principal. Al Espíritu Santo como el agente principal para desarrollar el carácter cristiano.
Segundo, que la herramienta principal para desarrollar el carácter cristiano es su palabra, es la palabra de Dios, el verbo hecho carne, las sagradas escrituras, el texto sagrado. Buscar, indagar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los apóstoles, ver lo que ellos vivieron y lo que ellos pudieron hacer por medio de la palabra de Dios, cómo Dios desarrolló el carácter en Pedro, cómo Dios desarrolló el carácter en Pablo, cómo Dios desarrolló el carácter en cada uno de los discípulos, de los apóstoles, a través de la palabra. Y 3, que busquemos la ayuda de Dios en oración. Debemos buscar la ayuda de Dios en oración, en súplica, en ruego, y que no nos aflijamos por nada, que busquemos la paz de Dios, que busquemos la paz de Cristo, para poder desarrollar el carácter cristiano a nuestras vidas. Que el Dios de paz, el Dios de misericordia, el Dios de amor, derrame muchas bendiciones sobre tu vida. Que la paz de Cristo pueda gobernar tu familia, pueda gobernar a tus hijos, pueda gobernar tu finanza, pueda gobernar todo tu ser. Hasta otra oportunidad, que Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.